Cordiales saludos, ingeniero Wagner, compañeros y demás comunidad unidista. Con el presente video queremos dar cumplimiento al requerimiento hecho para la unidad 4, que consistió en el cálculo e implementación de un filtro pasivo pasabanda de tipo RLC paralelo de segundo orden. El presente grupo colaborativo está conformado por Davis Quintana Sánchez, Diego Fernando Aldana, Freddy Alexander Zamudio, Álvaro Enrique Perrilla y quien les habla, Jorge Armando Gómez Muñoz. Bueno, iniciando lo que nos atañe, como se decía, se plantea el circuito ilustrado en este momento, en donde se requiere calcular e implementar un filtro pasivo de tipo pasabanda para que permita el paso de señales de frecuencias comprendidas entre 5 y 25 kHz. Asimismo, se nos aclara unas resistencias propias de la fuente y la resistencia de carga de 47 kHz. Para determinar los componentes necesarios, como primer paso se procedió a determinar el ancho de banda del filtro requerido, así como la frecuencia de resonancia y el factor de calidad del mismo. Esto lo hacemos a través de las relaciones que vemos en pantalla, donde el ancho de banda lo calculamos como la diferencia entre la frecuencia alta y la frecuencia baja requeridas para el filtro pasabanda, lo cual nos da un ancho de banda 20 kHz. De igual forma, procedimos a hallar la frecuencia de resonancia, la cual se ubicó en una frecuencia de 11.18 kHz. Con estos dos datos hallados, a raíz de la relación de ancho de banda como frecuencia de resonancia entre factor de calidad, procedimos a despejar el factor de calidad y a hallarlo, dándonos un valor de 0.559, es decir, alrededor del 56%. Ya con estos datos, procedemos a despejar los valores propios de la inductancia y de la capacitancia propios de la bobina y el condensador respectivamente. Esto lo hacemos a través de las relaciones que tenemos acá, consistentes en determinar el valor de la inductancia por la capacitancia a partir de la expresión que los relaciona con la frecuencia angular, así como la que nos los relaciona a través del factor de transferencia del filtro. Despejando entonces nuestras fórmulas, hallamos unos valores propios para el condensador con relación a la bobina y de igual forma acá a la derecha. Como vemos, tenemos un sistema de ecuaciones del cual podemos igualar y despejar ambos valores, obteniendo finalmente una inductancia de 1.27 milihenrios y un condensador cuyo valor es de 159.31 nanofaradios. Con estos datos vamos a proceder ahora a hacer la simulación en Circuit Maker para poder verificar que efectivamente se cumplen los requisitos planteados para el filtro. Bueno, para realizar nuestra simulación en Circuit Maker, entonces procedimos a implementar el circuito con los valores que teníamos: la resistencia de la fuente 50 ohmios, nuestra resistencia de carga de 47 kilo ohmios, y pues sustituimos los valores del condensador y de la bobina por los encontrados en los cálculos, es decir, para el condensador un valor de 159.34 nanofaradios y para la bobina de 1.27 milihenrios. Para tener unos datos concretos a la hora de generar el diagrama de Bode, vamos a hacer la configuración del análisis en AC para unas frecuencias de arranque y parada por debajo y por encima de las frecuencias requeridas del filtro. Esto para poder obtener suficientes criterios de evaluación al momento de generar el diagrama de Bode. Hecho eso, procedemos a ejecutar nuestra simulación y obtenemos un diagrama de Bode. En este momento vemos que tenemos una señal de amplitud 1. Sabemos por la teoría que una señal se considera que pasa por el filtro cuando su intensidad es de por lo menos el 70% de la intensidad. Esto sale de la división de 1 entre la raíz de 2, lo cual nos da una intensidad de 0.707 veces la intensidad máxima obtenida. Como vemos en nuestro diagrama, plantea una intensidad máxima de 1, por lo tanto necesitamos, para considerar las frecuencias que efectivamente permite pasar el filtro, configurar un nivel mínimo de 0.707, lo que es igual a 707 milivoltios para este caso. Entonces tenemos acá un valor aproximado. Como vemos, se cruza en nuestra señal con un valor por debajo de 5 kHz y por encima de 25 kHz.
con lo cual se comprueba efectivamente que los valores hallados para el filtro son los requeridos y que el filtro trabaja de manera adecuada. Adicionalmente podemos ver que si bien trabaja para la frecuencia adecuada, bueno, vamos a ubicar un momento nuestra frecuencia de resonancia, que la ubicamos sobre 11.18 kHz, que debe ser la señal en la cual está nuestra máxima amplitud de señal. Y como efectivamente podemos observar, se nos cruza ahí. Dicho eso, además podemos observar de nuestro gráfico de bode que la señal, si bien pasa entre las frecuencias requeridas, también va a tener una mayor atenuación para frecuencias por debajo de la frecuencia de corte que para las que están por encima de la frecuencia de corte. Para observar el gráfico de una mejor forma, vamos a hacer un cambio en la escala del eje X, pasando de una escala lineal a una escala logarítmica. Cuando hacemos esto, vemos una señal pues más centrada con respecto a nuestra frecuencia de resonancia, pero igual vemos que el comportamiento del filtro se mantiene. Bueno, compañeros, ingeniero y comunidad onadista, esto es todo. Espero que este video sea de suficiente claridad para los desarrollos del tema de la unidad 4 de respuesta en frecuencia. Muchas gracias.